Audiolibros y más presenta Viaje al centro de la Tierra. Un libro escrito por Julio Verne. Capítulo 31. Al día siguiente me desperté completamente curado. Pensaba que un baño me resultaría muy saludable y fui a zambullirme durante algunos minutos en las aguas de aquel Mediterráneo. A buen seguro que merecía este nombre más que cualquier otro. Volví a desayunar con buen apetito. Hans se encargaba de cocinar nuestro pequeño menú. Tenía agua y fuego a su disposición, de suerte que pudo variar algo nuestra comida de siempre. Para postre nos sirvió unas tazas de café y jamás me pareció de tan agradable sabor ese delicioso brebaje. Ahora ha subido la marea y no hay que dejar pasar la ocasión de estudiar este fenómeno. ¿Cómo la marea? Desde luego. ¿La influencia de la luna y del sol se deja sentir aquí? ¿Por qué no? ¿No están sometidos los cuerpos en su conjunto a la atracción universal? Esta masa de agua no puede escapar, por tanto, a esa ley general. Por eso, a pesar de la presión atmosférica que se ejerce en su superficie, la verá subir como si fuera el mismo Atlántico. En aquel momento pisábamos la arena de la orilla y las olas ganaban poco a poco la playa. Cierto, ya está empezando el oleaje. Sí, Axel, y por esos regueros de espuma puedes ver que el mar sube aproximadamente una decena de pies. Es maravilloso. No, es natural. Tienes razón, tío, pero todo eso me parece extraordinario y apenas si creo lo que ven mis ojos. ¿Quién se hubiera imaginado que bajo la corteza terrestre había un océano verdadero, con sus flujos y reflujos, con sus brisas, con sus tempestades? ¿Por qué no? ¿Hay alguna razón física que se oponga a ello? Pues no la veo, pero desde el momento en que hay que abandonar la teoría del calor central. Así pues, ¿hasta aquí la teoría de Davy se encuentra justificada? Evidentemente. Y a partir de ella nada contradice la existencia de los mares y de continentes en el interior del globo. Sin duda, pero deshabitados. Bueno, ¿por qué esas aguas no habían de dar asilo a peces de una especie desconocida? En cualquier caso, hasta ahora no hemos visto ni uno. Bueno, podemos fabricar cañas y ver si el anzuelo tiene tanto éxito aquí abajo como en los océanos sublunares. Lo intentaremos, Axel, sí, porque hay que descubrir todos los secretos de estas nuevas regiones. Pero, ¿dónde estamos, tío? Porque todavía no te he planteado las preguntas a las que deben contestar tus instrumentos. Horizontalmente, a 350 leguas de Islandia. ¿Tanto? Estoy seguro de no equivocarme en más de 500 toesas. ¿Y la brújula sigue indicando el sureste? Sí, con una inclinación occidental de 19 grados y 42 minutos, igual que en tierra. Por su inclinación, se produce un hecho curioso que he observado con el mayor cuidado. ¿Y cuál es ese? Que la aguja, en lugar de inclinarse hacia el polo, como hace en el hemisferio boreal, se vuelve al polo contrario. Por tanto, hay que deducir que el punto de atracción magnética se encuentra comprendido entre la superficie del globo y el lugar que hemos alcanzado. Precisamente, Axel, y es probable que si llegamos a las regiones polares, hacia esos 70 grados en que James Ross descubrió el polo magnético, veamos que la aguja se alza verticalmente. Así pues, este misterioso centro de atracción no se encuentra situado a gran profundidad. En efecto, y ese es un hecho que la ciencia no ha sospechado. La ciencia, muchacho, está llena de errores, pero de errores que conviene cometer, porque llevan poco a poco a la verdad. ¿Y a qué profundidad estamos? A una profundidad de 35 leguas. Está bien, veamos el mapa. O sea que la parte montañosa de Escocia está encima de nosotros, y en ella los montes Grampianos elevan a una altura prodigiosa su cima cubierta de nieve. Exactamente, Axel. Es un poco duro de admitir, pero la bóveda es sólida. El gran arquitecto del universo la construyó con buenos materiales.
y el hombre jamás hubiera podido darle semejante dimensión. ¿Qué son los ojos de los puentes y las arcadas de las catedrales al lado de esta nave de un radio de 3 leguas, bajo la que pueden desarrollarse a sus anchas un océano y sus tempestades? Bueno, al menos ya no hay temor de que el cielo caiga sobre nuestras cabezas. Ahora, tío, ¿cuáles son tus proyectos? ¿No piensas volver a la superficie del globo? ¿Volver? Vaya, al contrario, continuaremos nuestro viaje, puesto que hasta ahora todo ha ido tan bien. Sin embargo, no veo cómo vamos a penetrar bajo esta llanura líquida. No pretendo tirarme a ella de cabeza, pero si los océanos no son, propiamente hablando, más que lagos, puesto que están rodeados de tierra, con mayor motivo este mar interior se encuentra delimitado por un macizo granítico. No hay duda. Pues bien, estoy seguro de encontrar en la orilla opuesta nuevas salidas. ¿Qué longitud crees que tiene este océano? 30 o 40 leguas. Ajá, dije sospechando que tal estimación podía ser muy inexacta. Así que no tenemos tiempo que perder y mañana nos arremos a la mar. Involuntariamente buscaba con la mirada el navío que debía transportarnos. Ah, o sea que embarcaremos. Bien, ¿y en qué barco tomaremos pasaje? No será sobre un navío, muchacho, sino sobre una buena y sólida balsa. ¿Una balsa? Una balsa es tan imposible de construir como un navío, y no veo... Tú no ves, Axel, pero si escucharas, podrías oír. ¿Oír? Sí, ciertos martillazos que te informarían de que Hans ya está manos a la obra. ¿Construye una balsa? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ya cortó varios árboles con el hacha? No, los árboles estaban ya cortados. Ven y le verás trabajando. Tras un cuarto de hora de marcha, al otro lado del promontorio que formaba el pequeño puerto natural, vi a Hans trabajando. Con unos pocos pasos más, llegué a su lado. Para mi gran sorpresa, sobre la arena había una balsa medio acabada. Estaba hecha de vigas de una madera particular, y un gran número de maderos, de curvas y de cuadernas de toda especie alfombraban literalmente el suelo. Había material suficiente para construir toda una flota. Tío, ¿qué madera es esta? Espino, abeto, cedro, todas las especies de las coníferas del norte, mineralizadas por la acción de las aguas del mar. ¿Es posible? Es lo que se llama un surtarbrandur, o madera fósil. Pero entonces, como pasa con los lignitos, debe tener la dureza de la piedra y no podrá flotar. A veces ocurre eso. Hay maderas que se han convertido en auténticas antracitas, pero otras, como estas, solo han sufrido un comienzo de transformación fósil. Mira, añadió mi tío tirando al mar uno de aquellos preciosos restos. Tras haber desaparecido, el trozo de madera volvió a la superficie de las olas y osciló con sus ondulaciones. ¿Estás convencido? Convencido, sobre todo de que es increíble. Al día siguiente por la tarde, gracias a la habilidad del guía, la balsa estaba terminada. Tenía 6 pies de longitud por 5 de ancho. Los maderos de Surtarbrandur, atados entre sí por fuertes cuerdas, ofrecían una superficie sólida y una vez botada aquella improvisada embarcación, flotó apaciblemente sobre las aguas del mar de Lindenbrock. Capítulo 32. El 13 de agosto nos despertamos temprano. Se trataba de inaugurar un nuevo género de locomoción rápida y poco fatigosa. Un mástil fabricado de 2 palos unidos, una verga formada por un tercero y una vela hecha con nuestras mantas componían el aparejo de la balsa. No faltaban las cuerdas y el conjunto era sólido. A las 6, el profesor dio la señal de embarque. Los víveres, los bultos, los instrumentos, las armas y una notable cantidad de agua dulce recogida en las rocas ya estaban en su sitio. Hans había montado una caña que le permitía dirigir su aparato flotante.
Se puso al timón. Yo solté la amarra que nos sujetaba a la orilla. Orientamos la vela y zarpamos rápidamente. En el momento de abandonar el pequeño puerto, mi tío, que andaba a vueltas con su nomenclatura geográfica, quiso darle un nombre, el mío entre otros. Pues yo tengo otro que proponerte. A ver, ¿cuál? El nombre de Gruben, Puerto Gruben, quedará muy bien en el mapa. Está bien, que sea Puerto Gruben. Y de ese modo el recuerdo de mi querida irlandesa se unió a nuestra aventurada expedición. La brisa soplaba del noreste. El viento nos empujaba con extremada rapidez. Las densísimas capas de la atmósfera tenían un empuje considerable y actuaban sobre la vela como un poderoso ventilador. Al cabo de una hora, mi tío había podido calcular con bastante exactitud nuestra velocidad. Si continuamos así, haremos por lo menos 30 leguas cada 24 horas y no tardaremos en divisar la orilla opuesta. Yo no respondí y fui a situarme en la proa de la balsa. La costa septentrional se empequeñecía en el horizonte. Los dos brazos de la orilla se abrían ampliamente como para facilitar nuestra partida. Ante mis ojos se extendía un mar inmenso. Grandes nubes paseaban rápidamente por la superficie. Su sombra grisácea parecía pesar sobre aquel agua sombría. Los rayos argentados de la luz eléctrica, reflejados acá y allá por alguna gotita, hacían estallar puntos luminosos en los remolinos de la embarcación. Pronto se perdió de vista la tierra y desapareció todo punto de referencia. Sin el surco espumoso de la balsa hubiese podido creerse que permanecía en perfecta inmovilidad. Hacia mediodía, unas algas inmensas vinieron a ondular en la superficie de las olas. Yo conocí el poder vegetativo de aquellas plantas que reptan a una profundidad de más de 12,000 pies por el fondo de los mares. Se reproducen bajo presiones de 400 atmósferas y forman a menudo bancos lo bastante considerables para obstaculizar la marcha de los navíos. Pero jamás, según creo, hubo algas más gigantescas que las del mar Lindenbrock. Nuestra balsa pasó junto a fucos de 3 a 4,000 pies de largo, inmensas serpientes que se desarrollaban hasta más allá del alcance de nuestra vista. Yo me divertía siguiendo con la mirada sus cintas infinitas, creyendo siempre divisar su final, y durante horas enteras mi paciencia, si no mi asombro, era engañada. ¿Qué fuerza natural podía producir tales plantas? ¿Cuál debía ser el aspecto de la Tierra en los primeros siglos de su formación, cuando, bajo la acción del calor y la humedad, el reino vegetal se desarrollaba solo en su superficie? Llegó la noche, y como había observado ya el día anterior, la luminosidad del aire no sufrió disminución alguna. Era un fenómeno constante con cuya duración se podía contar. Después de la cena me tumbé al pie del mástil, y no tardé en dormirme en medio de indolentes ensoñaciones. Hans, inmóvil al timón, dejaba deslizarse la balsa que, por lo demás, empujada desde detrás por el viento, ni siquiera necesitaba ser dirigida. Desde nuestra partida de Puerto Gruben, el profesor Lindenbrock me había encargado de llevar el diario de a bordo, anotar las menores observaciones, consignar los fenómenos interesantes, la dirección del viento, la velocidad conseguida, el camino recorrido, en fin, todos los incidentes de aquella extraña navegación. Me limitaré pues a reproducir aquí estas notas cotidianas escritas, por así decirlo, al dictado de los acontecimientos, a fin de dar un relato más exacto de nuestra travesía. Viernes 14 de agosto. Brisa sostenida del noroeste. La balsa marcha con rapidez y en línea recta. La costa queda a 30 leguas a sotavento. Nada en el horizonte. La intensidad de la luz no varía. Buen tiempo, es decir, las nubes están muy altas, son poco espesas y se bañan en una atmósfera blanca, como si fueran de plata en fusión. Y el termómetro marca 32 grados centígrados. Al mediodía, Hans prepara un anzuelo en el extremo de una cuerda. Lo ceba con un trozo de carne y lo lanza al mar. Durante 2 horas no coge nada. ¿Son acaso aguas deshabitadas? No, se produce un tirón. Hans saca su caña y recoge un pez que se debate vigorosamente.
¡Ja! ¡Un pez! Es un esturión de pequeño tamaño. El profesor mira atentamente el animal y no comparte mi opinión. El pez tiene la cabeza lisa, redondeada y la parte anterior del cuerpo cubierta de placas óseas. Su boca carece de dientes. Sus aletas natatorias pectorales, bastante desarrolladas, están ajustadas a su cuerpo, desprovisto de cola. Ese animal pertenece a un orden en el que los naturalistas han clasificado al esturión, pero que difiere de él en aspectos bastante esenciales. Mi tío no se engaña, porque tras un breve examen dice: este pez pertenece a una familia extinguida hace siglos, cuyas huellas solamente se encuentran en terrenos devónicos. ¿Cómo? ¿Hemos agarrado algo vivo a uno de esos habitantes de los mares primitivos? Precisamente, y ya ves que estos peces fósiles no guardan la menor identidad con las especies actuales. Poseer uno de estos seres vivos es un verdadero honor para un naturalista. Pero, ¿a qué familia pertenece? Al orden de los ganoides, familia de los cefaláspidos, género de los pterichis, lo puedo jurar. Pero este ofrece una particularidad que, según dicen, se encuentra en los peces de las aguas subterráneas. ¿Cuál? Es ciego. ¿Ciego? No solamente ciego, sino que le falta por completo el órgano de la vista. Observé y nada era más cierto. Pero puede ser un caso particular. Hans se va de nuevo a la caña y la echa al mar. Lo más seguro es que en este océano abundan los peces, porque en 2 horas hemos atrapado gran cantidad de pterichis, así como otras que pertenecen a una familia también extinguida, los diptéridos, cuyo género mi tío no puede reconocer. Todos carecen del órgano de la vista. Esta pesca inesperada renueva provechosamente nuestras provisiones. Así pues, parece confirmado. Este mar solo encierra especies fósiles en las que los peces y reptiles son tanto más perfectos cuanto más antigua su creación. Tal vez encontremos algunos de estos saurios que la ciencia ha logrado reconstruir a partir de un hueso o de un cartílago. Tomo el anteojo y examino el mar. Está desierto. Sin duda aún nos hallamos demasiado cerca de las costas. Miro al aire. ¿Por qué alguno de esos pájaros reconstruidos por el inmortal Cuvier no habían de batir con sus alas esas pesadas capas atmosféricas? Los peces les proporcionarían alimento suficiente. Observo el espacio, pero el cielo está deshabitado como las orillas. Sin embargo, mi imaginación me arrastra a las maravillosas hipótesis de la paleontología. Sueño completamente despierto. Creo ver en la superficie de las aguas enormes quercitas, esas tortugas antediluvianas semejantes a islas flotantes. Sobre las sombrías orillas pasan los grandes mamíferos de los primeros días. El leptoterio, encontrado en las cavernas del Brasil, el mericoterio, venido de las regiones heladas de Siberia. Más lejos, el paquidermo lofiodón, gigantesco tapir, se oculta entre las rocas, dispuestos a disputar su presa al anoploterio, animal extraño, mezcla de rinoceronte, caballo, hipopótamo y camello, como si Dios, con demasiada prisa en las primeras horas del mundo, hubiera reunido varios animales en uno solo. El mastodonte gigante hace voltear su trompa y destroza con sus defensas las rocas de la orilla, mientras el megaterio, apuntalado sobre sus enormes patas, pisotea la tierra despertando con sus rugidos el eco de los sonoros granitos. Más arriba, el protopiteco, el primer mono aparecido en la superficie del globo, trepa a las ásperas cumbres. Más arriba todavía, el pterodáctilo, de manos aladas, se desliza como un murciélago en el aire comprimido. Por último, en las últimas capas, pájaros inmensos más poderosos que el casuario, más grandes que el avestruz, despliegan sus vastas alas y van a rozar con sus cabezas la pared de la bóveda granítica. Todo este mundo fósil renace en mi imaginación. Me transporto a las épocas bíblicas de la creación, mucho antes del nacimiento del hombre, cuando la tierra, incompleta aún, no era todavía suficiente para él. Mi sueño se adelanta a la aparición de los seres animados. Los mamíferos desaparecen, luego los pájaros, luego los reptiles de la época secundaria. Y por último, los peces, los crustáceos, los moluscos, los artrópodos.
Los zoofitos del período de transición también vuelven a la nada. Toda la vida de la Tierra se resume en mí, y mi corazón es el único que late en este mundo despoblado. Ya no hay estaciones, tampoco climas. El calor propio del globo aumenta sin cesar y neutraliza el del astro radiante. La vegetación se desmesura. Paso como una sombra en medio de helechos arborescentes, pisando con mi pie inseguro las margas irisadas, las gredas abigarradas del suelo. Me apoyo en el tronco de coníferas inmensas, me tumbo a la sombra de los esfenófilos, de los asterófilos y de los licopodios, de 100 pies de alto. Los siglos pasan como días. Remonto la serie de transformaciones terrestres. Las plantas desaparecen, las rocas graníticas pierden su pureza. El estado líquido va a reemplazar al sólido bajo la acción de un calor más intenso. Las aguas corren por la superficie del globo. Hierven, se volatilizan, los vapores envuelven la tierra, que poco a poco no forma ya más que una masa gaseosa que alcanza la incandescencia, tan grande y brillante como el sol. En el centro de esta nebulosa, 1.400.000 veces más voluminosa que el globo que va a formar un día, me veo arrastrado a los espacios planetarios. Mi cuerpo se sutiliza, se sublima a su vez y se mezcla como un átomo imponderable con esos inmensos vapores que trazan en el infinito su órbita en llamas. ¡Qué sueño! ¿A dónde me lleva? Mi mano febril pone sobre el papel extraños detalles. Lo he olvidado todo. El profesor, el guía y la balsa. Una alucinación se ha apoderado de mi espíritu. ¿Qué te sucede? Pregunta mi tío. Mis ojos, completamente abiertos, se clavan en él sin verle. Ten cuidado, Axel. Puedes caerte al mar. Al mismo tiempo me siento vigorosamente tomado por la mano de Hans. Sin él, bajo el imperio de mi sueño, me hubiera precipitado en las olas. ¿Se estará volviendo loco? ¿Qué sucede? Pregunté volviendo en mí. ¿Estás enfermo? No, he tenido una alucinación, pero ya pasó. ¿Está todo bien? Sí, buena brisa y mar en calma. Navegamos con rapidez. Y si mis cálculos no me engañan, no podremos tardar mucho en tocar tierra. Tras estas palabras me levanto, consulto el horizonte, pero la línea del agua se sigue confundiendo con la de las nubes. Capítulo 33. Sábado 15 de agosto. El mar conserva su monótona uniformidad. Ni rastro de tierra a la vista. El horizonte parece excesivamente remoto. Aún tengo la cabeza aturdida por la violencia de mi sueño. Mi tío no ha soñado, pero está de mal humor. Recorre todos los puntos del espacio con su anteojo y se cruza de brazos con aire enojado. Observo que el profesor Lindenbrock tiende a volverse el hombre impaciente del pasado y anoto el hecho en mi diario. Fueron precisas mis peligrosas peripecias y mis penalidades para arrancar de él una chispa de humanidad, pero desde mi curación, su naturaleza ha vuelto a recuperar sus derechos, y sin embargo, ¿por qué enfadarse? ¿No hacemos el viaje en las mejores condiciones? ¿No navega la balsa con maravillosa rapidez? Pareces inquieto, tío, le digo al verle llevarse con frecuencia a sus ojos el catalejo. ¿Inquieto? No. ¿Impaciente entonces? No es para menos. Sin embargo, navegamos con una buena velocidad. ¿Y qué importa? No es que la velocidad sea pequeña, es que el mar es demasiado grande. Entonces recuerdo que el profesor, antes de nuestra partida, estimaba en una treintena de leguas la longitud de aquel océano subterráneo. Y ya hemos recorrido un camino 3 veces mayor y todavía no aparecen las orillas del sur. No descendemos. Todo ese tiempo perdido. Y en resumidas cuentas, no he venido desde tan lejos para dar un paseo en barca por un estanque. Vaya que llama esa travesía un paseo en barca y a este mar un estanque. Pero, puesto que hemos seguido la ruta indicada por Saknussemm,
Ese es el problema. Hemos seguido la ruta. Encontró Saknussemm esta extensión de agua, la atravesó. Ese riachuelo que hemos tomado por guía no nos habrá extraviado completamente. En cualquier caso, no podemos lamentar haber venido hasta aquí. Este espectáculo es magnífico y... No se trata de ver. Me he propuesto una meta y quiero alcanzarla, así que no me hables más de admirar. No me lo hago repetir 2 veces y dejo al profesor mordiéndose los labios de impaciencia. A las 6 de la tarde, Hans reclama su paga y le son entregados sus 3 riksdales. Domingo 16 de agosto. Nada nuevo. El mismo tiempo. El viento tiene una ligera tendencia a refrescar. Al despertarme, mi primera preocupación es constatar la intensidad de la luz. Siempre temo que el fenómeno eléctrico se debilite y luego se apague. No ocurre nada de eso. La sombra de la balsa se dibuja con nitidez sobre la superficie de las olas. Realmente este mar es infinito. Debe tener las dimensiones del Mediterráneo o del Atlántico. ¿Por qué no? Mi tío lanza la sonda repetidas veces, ata la piqueta más pesada al extremo de una cuerda que deja bajar más de 200 brazas. No toca fondo. Nos cuesta mucho trabajo recuperar nuestra sonda. Cuando la piqueta es izada a bordo, Hans me hace observar en su superficie unas señales muy acusadas. Se diría que el trozo de hierro ha sido vigorosamente apretado entre 2 cuerpos muy duros. Miro al cazador. Thunder, dice. No lo comprendo. Me vuelvo hacia mi tío, que está enteramente absorto en sus reflexiones. No quiero interrumpirle. Me vuelvo hacia el finlandés. Este, abriendo y cerrando varias veces la boca, me da a entender su pensamiento. ¿Dientes?, digo yo, estupefacto, considerando con mayor atención la barra de hierro. Sí, son dientes y su huella se ha grabado en el metal. Las mandíbulas que esos dientes adornan deben poseer una fuerza prodigiosa. ¿Es un monstruo de las especies perdidas lo que se agita bajo la capa más profunda de las aguas? ¿Un monstruo más voraz que el escualo, más temible que la ballena? No puedo apartar mi mirada de esa barra medio roída. ¿Va a convertirse en realidad mi pesadilla de la pasada noche? Esos pensamientos me agitan durante todo el día y mi imaginación se calma a duras penas en un sueño de varias horas. Lunes 17 de agosto. Trato de recordar los instintos particulares de esos animales antediluvianos de la época secundaria que, sucediendo a los moluscos, a los crustáceos y a los peces, precedieron a la aparición de los mamíferos sobre el globo. El mundo pertenecía entonces a los reptiles. Esos monstruos reinaban como dueños y señores en los mares jurásicos. La naturaleza les había otorgado la conformación más completa. ¡Qué gigantesca estructura! ¡Qué fuerza prodigiosa! Los actuales saurios, los caimanes y cocodrilos más grandes y temibles, no son sino débiles reproducciones a pequeña escala de sus padres de las primeras edades. Me estremezco ante la evocación que hago de estos monstruos. Ninguna mirada humana los ha visto. Aparecieron sobre la Tierra 3000 siglos antes que el hombre, pero sus osamentas fósiles, encontradas en esa caliza arcillosa que los ingleses llaman lias, han permitido reconstruirlos anatómicamente y conocer su colosal conformación. En el Museo de Hamburgo he visto el esqueleto de uno de estos saurios que medía 30 pies de longitud. ¿Estoy destinado yo, habitante de la Tierra, a encontrarme frente a frente con estos representantes de una familia antediluviana? No, para nada, es imposible. Sin embargo, la marca de dientes poderosos está grabada en la barra de hierro, y por su huella, reconozco que son cónicos como los del cocodrilo. Mis ojos se clavan con terror en el mar. Temo ver brotar de él a uno de esos habitantes de las cavernas submarinas. Supongo que el profesor Lindenbrock comparte mis ideas, si no mis temores, porque después de haber examinado el pico, recorre el océano con la mirada. Al diablo, digo para mis adentros. Vaya idea que ha tenido al lanzar la sonda. Ha molestado a algún animal en su refugio, y si somos atacados durante la navegación... Echo una ojeada a las armas
y me aseguro de que están en buen estado. Mi tío me ve hacerlo y aprueba con un gesto. Amplias agitaciones producidas en la superficie de las olas indican la turbación de capas remotas. El peligro está cerca. Hay que vigilar. Martes 18 de agosto. Llega la noche, o mejor el momento en que el sueño pesa sobre nuestros párpados, porque este océano no tiene noche y la implacable luz fatiga obstinadamente nuestros ojos como si navegásemos bajo el sol de los mares árticos. Hans está al timón. Yo duermo durante su turno de vigilancia. 2 horas después me despierta una sacudida espantosa. La balsa ha sido izada por encima de las olas con una potencia indescriptible y lanzada 20 toesas de allí. ¡Ja! ¿Qué sucede? ¿Hemos chocado? Hans señala con el dedo una masa negruzca que a una distancia de 200 toesas sube y baja sucesivamente. Miro y digo: es una marsopa colosal. Sí, y allí tenemos un lagarto colosal, de un grosor poco común. Y más allá un cocodrilo monstruoso. Mira su gran mandíbula y las filas de dientes de que está armada. Desaparece. ¡Una ballena! ¡Una ballena! Veo sus enormes aletas natatorias. Mira el aire y el agua que echa por sus respiraderos. En efecto, 2 columnas líquidas se alzan a considerable altura por encima del mar. Quedamos sorprendidos, estupefactos, espantados ante aquel rebaño de monstruos marinos. Tienen dimensiones sobrenaturales y el menor de ellos rompería la balsa de una dentellada. Hans quiere ponerla al pairo para huir de aquella peligrosa vecindad. Pero por el otro lado divisa otros enemigos no menos temibles. Una tortuga de 40 pies de anchura y una serpiente de 30 de longitud que balancea su enorme cabeza por encima de las olas. Imposible huir. Los reptiles se acercan, dan vueltas en torno a la balsa con una rapidez que podría igualar un tren lanzado a la mayor velocidad. Trazan a su alrededor círculos concéntricos. Tomo mi carabina. Pero, ¿qué efecto puede producir una bala sobre las escamas con que están recubiertos los cuerpos de esos animales? Nos hemos quedado mudos de espanto y se acercan. Por un lado un cocodrilo, por otro una serpiente. El resto del rebaño marino ha desaparecido. Voy a disparar. Hans me detiene con una seña. Los 2 monstruos pasan a unos 50 toesas de la balsa, se precipitan uno sobre el otro y su furor les impide vernos. El combate empieza a 100 toesas de la embarcación. Vemos con toda nitidez a los 2 monstruos peleando. Pero me parece que ahora los demás animales acuden para participar en la lucha. La marsopa, la ballena, el lagarto, la tortuga. Los entreveo a cada instante. Se lo señalo al islandés. Este mueve negativamente la cabeza. Va. ¿Cómo? ¿2? ¿Pretendes que solo 2 animales? Tienes razón, exclama mi tío, que no aparta de su mirada el anteojo. Vamos, no lo puedo creer. Sí, el primero de estos monstruos tiene hocico de marsopa, cabeza de lagarto, dientes de cocodrilo. Y eso es lo que nos ha engañado. Es el más temible de los animales antediluvianos, el ictiosaurio. ¿Y el otro? El otro es una serpiente oculta en el caparazón de una tortuga, el terrible enemigo del primero, el plesiosaurio. Hans estaba en lo cierto. Solo 2 monstruos turban de este modo la superficie del mar, y ante los ojos tengo 2 reptiles de los océanos primitivos. Percibo el ojo sanguinoliento del ictiosaurio, tan grueso como la cabeza de un hombre. La naturaleza le ha dotado de un aparato óptico de extremado poder, capaz de resistir a la presión de las capas de agua de las profundidades en que habita. Se le ha llamado con justicia a la ballena de los saurios porque tiene su rapidez y su tamaño. Ese no mide menos de 100 pies y puedo juzgar su tamaño cuando levanta por encima de las olas las aletas natatorias verticales de su cola.
La mandíbula es enorme y, según los naturalistas, no cuenta con menos de 182 dientes. El plesiosaurio, serpiente de tronco cilíndrico y cola corta, tiene las patas dispuestas en forma de rama. Su cuerpo está revestido por entero de un caparazón y su cuello, flexible como el del cisne, se yerga 30 pies por encima de las olas. Esos animales se atacan con furia indescriptible. Levantan montañas líquidas que llegan hasta la balsa. 20 veces estamos a punto de naufragar. Se dejan oír silbidos de prodigiosa intensidad. Las dos bestias están trabadas. No puedo distinguir a una de otra. Hay que temerlo todo de la rabia del vencedor. Pasa una hora y luego otra. La lucha continúa con el mismo encarnizamiento. Los combatientes se acercan y se alejan de la balsa sucesivamente. Permanecemos inmóviles, dispuestos a disparar. De repente el ictiosaurio y el plesiosaurio desaparecen y provocan un auténtico maelstrom en el centro de las olas. Transcurren varios minutos. ¿Va a terminar el combate en las profundidades del mar? De pronto, una enorme cabeza sale fuera. La cabeza del plesiosaurio. El monstruo está herido de muerte. Ya no veo su inmenso caparazón. Solo se alza su largo cuello, se abate, vuelve a levantarse, se curva, azota las olas como un látigo gigantesco y se retuerce como un gusano cortado. El agua salpica a considerable distancia, nos ciega, pero pronto la agonía del reptil llega a su fin. Sus movimientos disminuyen, sus contorsiones se apaciguan y aquel largo tronco de serpiente se tiene como una masa inerte sobre las olas apaciguadas. En cuanto al ictiosaurio, ¿ha ganado de nuevo su caverna submarina o va a reaparecer en la superficie del mar? Capítulo 34. Miércoles 19 de agosto. Por suerte, el viento que sopla con fuerza nos ha permitido huir rápidamente del escenario de la pelea. Hans sigue al timón. Mi tío, sacado de sus absorbentes ideas por los incidentes del combate, vuelve a caer en su impaciente contemplación del mar. El viaje adopta de nuevo su monótona uniformidad, que no quiero ver rota al precio de los peligros de ayer. Jueves 20 de agosto. Brisa nor-noroeste, bastante desigual. Temperatura cálida. Navegamos con una rapidez de 3 leguas y media por hora. Hacia mediodía se dejó oír un ruido muy lejano. Consigno aquí el hecho sin poder dar una explicación. Es un bufido continuo. Allá lejos, ¿hay alguna roca o algún islote sobre el que rompe el mar? Hans se sube a la cima del mástil, pero no divisa ningún escollo. El océano está liso hasta la línea del horizonte. Transcurren 3 horas. Los ruidos parecen provenir de una cascada lejana. Se lo hago observar a mi tío, que mueve la cabeza. Sin embargo, tengo la convicción de no equivocarme. ¿Correremos, pues, hacia una catarata que nos precipitará en el abismo? Es posible que esta manera de descender guste al profesor, porque se acerca a la vertical, pero a mí... En cualquier caso, a pocas leguas de distancia en dirección al viento, debe haber algún fenómeno ruidoso, porque los bramidos se escuchan ahora con gran violencia. ¿Vienen del cielo o del océano? Dirijo mis miradas hacia los vapores suspendidos en la atmósfera y trato de averiguar su profundidad. El cielo está tranquilo. Las nubes arrastradas a lo más alto de la bóveda parecen inmóviles y se pierden en la intensa irradiación de la luz. Por tanto, hay que buscar en otra parte la causa del rugido. Interrogo entonces al horizonte puro y libre de toda bruma. Su aspecto no ha cambiado. Pero si ese ruido procede de un salto, de una catarata, si todo este océano se precipita en una cuenca inferior, si esos bramidos son producidos por una masa de agua que cae, la corriente debe acelerarse y su velocidad en aumento puede darme la medida del peligro que nos amenaza. Miro la corriente. No hay.
Una botella vacía que tiro al mar queda al pairo. Hans se levanta hacia las 4, trepa al mástil y sube hasta la punta. Desde allí su mirada recorre el arco del círculo que el océano describe ante la balsa y se detiene. Su rostro no expresa ninguna sorpresa, pero su mirada está fija en un punto. ¿Ha visto algo? Eso creo. Hans vuelve a bajar. Luego tiene su brazo hacia el sur diciendo: Der nere. ¿Allí? Y tomando su catalejo, mi tío mira atentamente durante un minuto que me parece un siglo. Sí. ¿Qué observas, tío? Un inmenso surtidor que se eleva por encima de las olas. ¿De algún animal marino? Puede ser. Entonces vayamos hacia el oeste, porque ya sabemos a qué atenernos sobre el peligro de un encuentro con estos monstruos antediluvianos. Dejémonos ir, responde mi tío. Me vuelvo hacia Hans. Hans mantiene el rumbo con inflexible rigor. Sin embargo, si a la distancia que nos separa de ese animal, distancia que hay que estimar en 12 leguas por lo menos, se puede percibir la columna de agua arrojada por sus respiraderos, debe ser de tamaño sobrenatural. Huir sería estar de acuerdo con las leyes de la prudencia más elemental, pero no hemos venido hasta aquí para ser prudentes. Seguimos pues hacia adelante. Cuanto más nos acercamos, más crece el surtidor. ¿Qué monstruo puede llenarse de semejante cantidad de agua y expulsarla sin interrupción de este modo? A las 8 de la noche estamos ya a 2 leguas de él. Su cuerpo negruzco, enorme, montañoso, se extiende en el mar como un islote. ¿Es una ilusión o un efecto del terror? Me parece que su longitud pasa de las 1000 toesas. ¿Cuál es, pues, ese cetáceo que no han previsto ni los Cuvier ni los Blumenbach? Está inmóvil y como dormido. El mar parece no poder levantarlo, y son las olas las que se rizan sobre sus flancos. La columna de agua, proyectada a una altura de 500 pies, vuelve a caer en forma de lluvia con un ruido ensordecedor. Corremos como insensatos hacia esa masa poderosa que 100 ballenas no alimentarían un solo día. El terror se apodera de mí. No quiero seguir adelante. Si es preciso, cortaré la drisa de la vela. Me vuelvo hacia el profesor que no me presta atención. De pronto Hans se levanta y, mostrando con el dedo el punto amenazador, dice: Holm. Una isla. Una isla, digo yo a mi vez encogiéndome de hombros. Evidentemente, responde el profesor lanzando una carcajada. Pero, ¿y esa columna de agua? Geyser. Pues claro, un geyser. Un geyser semejante a los de Islandia. Al principio pretendo no haberme equivocado de forma tan grosera. Haber tomado un islote por un monstruo marino. Pero la evidencia es rotunda y por último debo aceptar mi error. Aquello no era más que un fenómeno natural. A medida que nos acercamos, las dimensiones del chorro líquido se vuelven grandiosas. El islote se parece a un cetáceo inmenso cuya cabeza dormida domina las olas a una altura de 10 toesas. El geyser, palabra que para los islandeses significa furor, se alza majestuosamente en su extremo. Sordas detonaciones estallan de vez en cuando y el enorme chorro, dominado por violentas cóleras, agita su penacho de vapores saltando hasta la primera capa de nubes. Es único. No lo rodean ni fumarolas ni manantiales termales, y toda la fuerza volcánica se resume en él. Los rayos de luz eléctrica se mezclan con ese chorro resplandeciente, cuyas gotas se matizan con todos los colores del prisma. Vamos a atracar, dice el profesor. Pero hay que evitar con mucho cuidado esa tromba de agua que haría naufragar la balsa en un instante. Maniobrando hábilmente, Hans nos lleva al extremo del islote. Salto a la roca. Mi tío me sigue ágil, mientras el cazador permanece en su puesto, como alguien que está por encima de semejantes maravillas. Caminamos sobre un granito mezclado con toba silicia. El suelo se estremece bajo nuestros pies, como los flancos de una caldera donde se retorciera el vapor recalentado. Está ardiendo. Llegamos a la vista de un pequeño estanque central del que se alza el geyser. Meto en el agua que fluye hirviente un termómetro
y marca un calor de 163 grados. Por tanto, esa agua sale de un foco ardiente, lo que contradice de modo singular las teorías del profesor Lindenbrock. No puedo dejar de hacer la observación. ¿Y bien? ¿Qué es lo que prueba contra mi teoría? Nada, respondo en tono seco al ver que choco con una obstinación absoluta. Sin embargo, me veo obligado a confesar que hasta ahora nos hemos visto singularmente favorecidos y que por una razón que se me escapa, este viaje se realiza en condiciones particulares de temperatura. Pero me parece evidente que un día u otro hemos de llegar a esas regiones donde el calor central alcanza los límites más altos y supere todas las graduaciones de los termómetros. Ya lo veremos. Es la voz del profesor que, después de haber bautizado el islote volcánico con el nombre de su sobrino, da la señal de embarque. Me quedo todavía unos minutos contemplando el geyser. Observo que su chorro es irregular en la boca, que disminuye a veces de intensidad, que luego se recobra con nuevo rigor, cosa que atribuye a diferencias de presión de los vapores acumulados en su seno. Por fin partimos rodeando las accidentadas rocas del sur. Hans ha aprovechado el alto para reparar la balsa. Pero antes de desatracar, hago algunas observaciones para calcular la distancia recorrida y las anoto en mi diario. Hemos recorrido 270 leguas de mar desde Puerto Gruben y estamos a 620 leguas de Islandia, debajo de Inglaterra. Capítulo 35. Viernes 21 de agosto. Al día siguiente, el magnífico geyser ha desaparecido. El viento ha refrescado y nos hemos alejado con rapidez del islote Axel. Los bramidos se han ido apagando poco a poco. El tiempo, si es que está permitido expresarse así, va cambiando dentro de poco. La atmósfera se carga de vapores que arrastran consigo la electricidad formada por la evaporación de las aguas salinas. Las nubes descienden sensiblemente y adoptan un uniforme tinte oliváceo. Los rayos eléctricos apenas pueden horadar este opaco telón echado sobre el teatro en que va a representarse el drama de las tempestades. Me siento particularmente impresionado, como lo está en tierra toda criatura ante la proximidad de un cataclismo. Los cúmulos amontonados en el sur presentan un aspecto siniestro. Tienen esa apariencia despiadada que a menudo he observado al principio de las tormentas. El aire está pesado, el mar está en calma. A lo lejos, las nubes parecen grandes balas de algodón amontonadas en un pintoresco desorden. Poco a poco se hinchan y pierden en número lo que ganan en tamaño. Su pesadez es tal que no pueden separarse del horizonte. Pero al soplo de las corrientes altas se funden poco a poco, se ensombrecen y pronto presentan una capa única de aspecto temible. A veces, una bola de vapores todavía iluminada salta sobre esa alfombra grisácea y va a perderse inmediatamente en la masa opaca. La masa está saturada de fluido, resulta evidente. Me hallo completamente impregnado por él. Mis cabellos se erizan sobre mi cabeza como junto a una máquina de electricidad. Me parece que si mis compañeros me tocaran en ese momento, recibirían una violenta descarga. A las 10 de la mañana los síntomas de la tormenta son ya definitivos. Se diría que el viento amaina para tomar aliento. La nube se parece a un odre inmenso en el que se acumulan los huracanes. No quiero creer en las amenazas del cielo y sin embargo no puedo dejar de decir: se avecina mal tiempo. El profesor no responde. Está de un humor insoportable, viendo el océano prolongarse indefinidamente ante sus ojos. Se encoge de hombros ante mis palabras. Tendremos tormenta, digo yo extendiendo la mano hacia el horizonte. Esas nubes bajan sobre el mar como para aplastarlo. Silencio general. El viento calla. La naturaleza parece como muerta y ya no respira. En el mástil, donde veo apuntar un leve fuego de San Telmo, la vela tendida cae en pesados pliegues. La balsa está inmóvil en medio de un mar espeso, sin ondulaciones. Pero si no avanzamos, ¿para qué conservar esta tela que puede causar nuestra perdición al primer embate de la tempestad? Tío, hay que arriar esa vela, quitarla de nuestro mástil.
Sería lo más prudente. No, por todos los diablos no, y 100 veces no. Que nos arrastre el viento, que nos lleve el vendaval, pero que vea por fin las rocas de una orilla, aunque nuestra balsa deba romperse en 1000 pedazos contra ella. Aún no he terminado de pronunciar estas palabras cuando el horizonte del sur cambia súbitamente de aspecto. Los vapores acumulados se resuelven en agua y el aire, reclamado violentamente para llenar los vacíos producidos por la condensación, se vuelve huracán. Procede de los más remotos confines de la caverna. La oscuridad aumenta. Apenas si puedo tomar algunas notas incompletas. La balsa se levanta, salta. Mi tío es arrojado por los aires. Me arrastro hasta él. Está fuertemente aferrado a un cabo de cable y parece mirar con placer el espectáculo de los elementos desencadenados. Hans no se mueve. Su largo cabello, revuelto por el viento y agitándose sobre su faz inmóvil, le dan una extraña fisonomía, porque el extremo de cada uno de sus cabellos está erizado de pequeños penachos luminosos. Su terrible máscara es la de un hombre antediluviano, contemporáneo de los ictiosaurios y de los megaterios. Mientras tanto, el mástil resiste. La vela se tensa como un globo dispuesto a reventar. La balsa navega con una velocidad que no puedo calcular, pero no tan rápida como las gotas de agua desplazadas bajo ella, cuya rapidez traza líneas rectas y nítidas. ¡La vela! ¡La vela, tío! ¡No! ¡Ah!, dice Hans moviendo suavemente la cabeza. Sin embargo, la lluvia forma una catarata rugiente ante aquel horizonte hacia el que corremos como insensatos. Pero antes de que llegue hasta nosotros, el velo de nubes se desgarra, el mar entra en ebullición y se inercia cierta electricidad producida por una vasta acción química que se opera en las capas superiores. A los estallidos del trueno se mezclan los destellos resplandecientes del rayo. Innumerables relámpagos se entrecruzan en medio de las detonaciones. La masa de vapores se vuelve incandescente. Los granizos que golpean el metal de nuestras herramientas y de nuestras armas se vuelven luminosos. Las olas encrespadas parecen ser otros tantos montecillos ignívoros. Bajo los que anida un fuego interno y cada cresta está empenachada por una llama. Mis ojos están deslumbrados por la intensidad de la luz. Mis oídos se rompen por efecto del estrépito del rayo. Tengo que agarrarme al mástil que se pliega como un mimbre bajo la violencia del huracán. Aquí mis notas de viaje se vuelven muy incompletas. No he encontrado más que algunas observaciones fugaces, tomadas maquinalmente, por decirlo así. Pero en su brevedad, en su oscuridad incluso, están preñadas de la emoción que me dominaba y expresan mejor que mi memoria la impresión de la situación. Domingo 23 de agosto. ¿Dónde estamos? Somos arrastrados por una rapidez inconmensurable. La noche ha sido espantosa, la tormenta no se calma. Vivimos en medio de fragores, en una detonación incesante. Nuestros oídos sangran. No podemos intercambiar ni una palabra. Los relámpagos no cesan. Veo zigzags en retroceso que, tras un destello rápido, vuelven de abajo arriba y van a golpear la bóveda de granito. ¿Y si se desmoronase? Otros relámpagos se bifurcan o adoptan la forma de globos de fuego que estallan como bombas. El estrépito general no parece aumentar. Ha superado el límite de intensidad que puede percibir el oído humano y aunque todos los polvorines del mundo saltaran juntos, no podríamos oír más. Hay emisión continua de luz en la superficie de las nubes. La materia eléctrica se desprende de forma incesante de sus moléculas. Evidentemente los principios gaseosos del aire están alterados. Numerosísimas columnas de agua saltan a la atmósfera y vuelven a caer espumeantes. El calor aumenta. Miro el termómetro. Indica... Y aquí la cifra está borrada. Lunes 24 de agosto. Eso no acabará nunca. ¿Por qué, una vez modificado, no sería definitivo el estado de esta atmósfera tan densa? Estamos destrozados de cansancio. Hans tiene el aspecto de siempre. La balsa corre invariablemente hacia el sureste. Hemos hecho más de 200 leguas desde el islote Axel.
A mediodía aumenta la violencia del huracán. Hay que amarrar sólidamente los objetos que componen nuestro equipaje. Asimismo nos atamos nosotros. Las olas pasan por encima de nuestras cabezas. Imposible intercambiar una sola palabra desde hace 3 días. Abrimos la boca, movemos los labios, pero no se produce ningún sonido apreciable. Incluso hablando al oído no podemos entendernos. Mi tío se acerca a mí. Ha articulado algunas palabras. Creo que me ha dicho: estamos perdidos, pero no estoy seguro. Tomo la decisión de escribirle estas palabras: arriemos la vela. Me hace señas de que consiente. Aún no ha tenido tiempo su cabeza de levantarse de arriba a abajo cuando un disco de fuego surge junto a la balsa. El mástil y la vela se parten de golpe y los veo elevarse a una altura prodigiosa, semejantes al pterodáctilo, ese pájaro fantástico de los primeros siglos. Estamos helados de espanto. La bola, medio blanca, medio azulada, del grosor de una bomba de 10 pulgadas, se pasea lentamente, girando sobre su eje a sorprendente velocidad bajo el impulso del huracán. Va de aquí para allí, sube a una de las esquinas de la balsa, salta sobre el paquete de las provisiones, vuelve a bajar ágilmente, brinca, roza la caja de pólvora. ¡Horror! Vamos a saltar por los aires. No. El disco resplandeciente se aparta. Se acerca a Hans, que lo mira fijamente, a mi tío, que se tira de rodillas para evitarlo, a mí mismo, pálido y tembloroso bajo el resplandor de la luz y del calor. Hace piruetas alrededor de mi pie que trato de aceptar. No puedo conseguirlo. Un olor a gas nitroso llena la atmósfera, penetra en la garganta, en los pulmones. Nos ahogamos. ¿Por qué no puedo apartar el pie? ¿Está clavado a la balsa? ¡Ah! La caída del globo eléctrico ha imantado todo el hierro de a bordo. Los instrumentos, las herramientas, las armas agitan chocando entre sí con un ruido agudo. Los clavos de mi calzado se adhieren con fuerza a una placa de hierro incrustada en la madera. No puedo apartar el pie. Por fin, con un violento esfuerzo, lo arranco en el momento en que la bola iba a atraparlo en su movimiento giratorio y arrastrarme a mí. ¡Sí! ¡Ah, qué luz tan intensa! El globo estalla. Nos vemos cubiertos por chorros de llamas. Luego, todo se apaga. He tenido tiempo de ver a mi tío tendido en la balsa, Hans siempre al timón y escupiendo fuego bajo el influjo de la electricidad que le penetra. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Martes 25 de agosto. Salgo de un desvanecimiento prolongado. La tormenta continúa. Los relámpagos se desencadenan como una nidada de serpientes soltada en la atmósfera. ¿Seguimos en el mar? Sí, arrastrados a una velocidad incalculable. Hemos pasado bajo Inglaterra, bajo la Mancha, bajo Francia, quizá bajo toda Europa. Un nuevo ruido se deja oír. Evidentemente es el mar que rompe contra las rocas. Pero entonces... Capítulo 36. Aquí concluye lo que he llamado el diario de a bordo, salvado por fortuna del naufragio. Ahora vuelvo a mi relato como antes. No podría decir qué pasó al chocar la balsa contra los escollos de la costa. Me sentí precipitado entre las aguas y si escapé a la muerte, si mi cuerpo no quedó desgarrado sobre las rocas puntiagudas, fue porque el brazo vigoroso de Hans me apartó del abismo. El valiente islandés me transportó fuera del alcance de las olas, sobre una playa ardiente, donde me encontré al lado de mi tío. Luego volvió hacia aquellas peñas contra las que chocaba el mar embravecido, a fin de salvar algunos restos del naufragio. Yo no podía hablar, estaba roto de emoción y de fatiga. Necesité más de 1 hora para reponerme. Mientras tanto, continuaba cayendo un aguacero de diluvio, pero con esa fuerza que anuncia el fin de las tormentas. Algunas piedras superpuestas nos ofrecieron un refugio contra los torrentes del cielo. Hans preparó alimentos que no pude probar, y agotados por la vigilia de 3 noches, caímos todos en un doloroso sueño.
Al día siguiente el tiempo era magnífico. El cielo y el mar se habían aplacado como de mutuo acuerdo. Había desaparecido toda huella de tempestad. Las palabras joviales del profesor saludaron mi despertar. Su alegría era enorme. Bueno, muchacho, ¿has dormido bien? Se diría que estábamos en la casa de Königstrasse, que yo bajaba tranquilamente para desayunar y que mi matrimonio con la pobre Gruben iba a realizarse ese mismo día. A poco que la tempestad hubiera lanzado la balsa hacia el este, habríamos pasado bajo Alemania, bajo mi querida ciudad de Hamburgo, bajo aquella calle donde vivía lo que yo más amaba en el mundo. Entonces 40 leguas me separaban apenas de ella, pero 40 leguas verticales de un muro de granito y en realidad más de 1000 leguas que franquear. Todas esas dolorosas reflexiones cruzaron rápidamente por mi cabeza antes de responder a las preguntas de mi tío. Y bien, ¿no quieres decir si has dormido bien? Muy bien. Todavía estoy cansado, pero no será nada. Absolutamente nada. Un poco de cansancio. Eso es todo. Pero me parece que estás muy alegre esta mañana, tío. Encantado, muchacho. Encantado. Hemos llegado. ¿Al término de nuestra expedición? No, ¿qué va? Al final de este mar, que no acababa nunca. Ahora vamos a reanudar la marcha terrestre y a hundirnos verdaderamente en las entrañas del globo. Tío, ¿me permites hacerte una pregunta? Te lo permito, Axel. ¿Y cuándo volveremos? ¿Volver? Estás pensando en volver cuando todavía no hemos llegado siquiera. No, solo quiero preguntar cómo lo haremos. De la manera más sencilla del mundo. Una vez llegado al centro del esferoide, o encontramos una ruta nueva para subir a la superficie, o volvemos cómodamente por el camino ya recorrido. Quiero pensar que no ha de cerrarse tras nuestros pasos. Entonces habrá que reparar la balsa. Por supuesto. Pero, ¿quedan bastantes provisiones para realizar todos esos grandes proyectos? Desde luego. Hans es un joven muy hábil, y estoy seguro que ha salvado la mayor parte del cargamento. Vamos a confirmarlo. Dejamos aquella gruta abierta a todas las brisas. Yo tenía una esperanza que era a la vez un temor. Me parecía imposible que el terrible abordaje de la balsa no hubiera aniquilado cuanto llevaba. Me equivocaba. Al llegar a la orilla, vi a Hans en medio de una colección de objetos colocados en orden. Mi tío le estrechó la mano con un profundo sentimiento de gratitud. Aquel hombre de una abnegación sobrehumana, como quizá nos encontraría otro ejemplo, había trabajado mientras nosotros dormíamos, salvando los objetos más preciosos con peligro de su vida. No es que no hubiéramos tenido pérdidas bastante sensibles, nuestras armas, por ejemplo, pero en última instancia podíamos prescindir de ellas. La provisión de pólvora había permanecido intacta tras haber estado a punto de saltar durante la tempestad. Bueno, como no tenemos fusiles, no podremos cazar. ¿Y los instrumentos? Aquí está el manómetro, el más útil de todos, y por el que cambiaría yo todos los demás. Con él puedo calcular la profundidad y saber cuándo habremos alcanzado el centro. Sin él, correríamos el riesgo de pasarnos del centro y salir por los antípodas. Aquella alegría era feroz. ¿Y la brújula? Aquí está, en esta roca en perfecto estado, lo mismo que el cronómetro y los termómetros. El cazador es un hombre que vale lo que pesa. Había que reconocerlo. En lo que se refiere a instrumentos no faltaba nada. En cuanto a las herramientas y los ingenios, vi esparcidas por la arena escalas, cuerdas, picos, piquetas, etc. Sin embargo, quedaba todavía por dilucidar la cuestión de los víveres. ¿Está bien? ¿Y las provisiones, tío? Veamos las provisiones. Las cajas que las contenían estaban alineadas sobre la arena en perfecto estado de conservación. El mar las había respetado en su mayoría. En resumidas cuentas, en cuanto a galletas, carne salada, ginebra y pescado seco, podíamos contar todavía con 4 meses de víveres. 4 meses. Tenemos tiempo de ir y de volver. Y con lo que sobre, quiero dar una cena a todos mis grandes colegas del Johannium. Yo debería estar acostumbrado al temperamento de mi tío desde hacía mucho tiempo.
Y sin embargo, aquel hombre continuaba sorprendiéndome. Ahora, tenemos que reponer nuestra provisión de agua con la lluvia que ha caído de la tormenta y que ha dejado en todos esos recipientes de granito. Así que no hay temor de sucumbir ante la sed. En cuanto a la balsa, encargaré a Hans que la repare lo mejor posible, aunque tal vez ya no nos sirva. ¿Por qué? Se me ha ocurrido una idea, muchacho. Creo que nos saldremos por donde hemos entrado. Miré al profesor con cierta desconfianza. Me preguntaba si nos habría vuelto loco. Y sin embargo, ni él mismo sabía lo acertado que estaba. «Vamos a desayunar», dijo. Después que hubo dado sus instrucciones al cazador, le seguía un cabo elevado, donde carne seca, galletas y té sirvieron para una comida excelente. Y debo confesarlo, una de las mejores que yo había hecho en toda mi vida. El trabajo, el aire libre, la calma tras la agitación, todo contribuía a darme apetito. Durante el almuerzo pregunté a mi tío dónde estábamos en aquel momento. «Realmente me parece difícil de calcular, tío». «Calcularlo exactamente, sí. Incluso es imposible, puesto que durante estos 3 días de tempestad no he podido notar la velocidad y la dirección de la balsa. Sin embargo, podemos estimar a ojo nuestra situación». En efecto, la última observación la hicimos en el islote del Geyser, en el islote Axel, muchacho. No declines el honor de haber bautizado con tu nombre la primera isla descubierta en el centro del macizo terrestre. De acuerdo, en el islote Axel habíamos hecho aproximadamente 270 leguas de travesía y nos encontrábamos a más de 600 leguas de Islandia. Bien, partamos entonces de ese punto y contemos 4 días de tormenta, durante los cuales nuestra velocidad no ha debido ser inferior a 80 leguas cada 24 horas. Así lo creo. Por lo tanto serían 300 leguas más. Sí, y el mar Lindenbrock tendría aproximadamente 600 leguas de una orilla a otra. ¿Sabes, Axel, que puede competir en magnitud con el Mediterráneo? Sí, sobre todo si lo hemos cruzado a lo ancho. Es muy posible. Y, cosa curiosa, si nuestros cálculos son exactos, ahora tenemos el Mediterráneo sobre nuestras cabezas. ¿De veras? Sí, de veras, porque estamos a 900 leguas de Reykjavik. Es un viaje muy largo, muchacho, pero solo se puede afirmar que estamos bajo el Mediterráneo y no de Turquía o del Atlántico, si no se ha desviado nuestra dirección. No, el viento parecía constante. Creo entonces que esta orilla debe situarse al sureste del puerto Gruben. Bueno, eso es fácil de comprobar consultando la brújula. Vamos a verlo. El profesor se dirigió hacia la roca sobre la que Hans había puesto los instrumentos. Estaba contento, alegre, se frotaba las manos, hacía muecas. Un auténtico joven. Yo le seguí, bastante intrigado por saber si me equivocaba en mis suposiciones. Llegado a la piedra, mi tío agarró el compás, lo puso horizontalmente y observó la aguja, que tras oscilar, se detuvo en una posición fija bajo el influjo magnético. Mi tío miró, luego se frotó los ojos y observó de nuevo. Por fin se volvió hacia mí estupefacto. «¿Qué sucede?», pregunté. Me hizo señas de examinar el instrumento. Se me escapó una exclamación de sorpresa. La punta de la aguja marcaba el norte donde nosotros suponíamos el mediodía. Se volvió hacia la playa en vez de hacerlo hacia pleno mar. Sacudí la brújula, la examiné. Estaba en perfecto estado. Sea cual fuera la posición que se hiciera adoptar a la aguja, tomaba obstinadamente esa dirección inesperada. Así pues, no había duda. Durante la tempestad se había producido un cambio del que no nos habíamos dado cuenta, y había llevado la balsa hacia lugares que mi tío creía haber dejado atrás.